Hay nombres en la historia que sencillamente resuenan con una fuerza increíble, ¿verdad? Y bueno, el de Carlomagno es, sin duda, uno de ellos. Pensemos en él, rey de los francos, un conquistador implacable y para muchos el mismísimo padre de Europa. Así que hoy vamos a meternos de lleno en la historia de esta figura colosal que llegó a unificar gran parte del continente. Para empezar, transportémonos a un momento clave. Es el día de Navidad del año 800. Estamos en la Basílica de San Pedro, en Roma. Un rey franco, Carlos, se arrodilla para rezar, y de repente el Papa León III le planta una corona en la cabeza y lo proclama emperador de los romanos. Ojo, esto no fue un simple acto simbólico, para nada. Fue una jugada política de primer nivel que lanzaba un desafío directo al Imperio bizantino en Oriente. Era como decir, Occidente vuelve a tener su propio emperador y además con la bendición de Roma. Y aquí es donde nos asalta la gran pregunta, la que va a guiar todo este análisis. A ver, ¿cómo es posible que el líder de un reino germánico consiguiera resucitar, ni más ni menos, que la idea del Imperio Romano y, de paso, dar forma a lo que hoy llamamos Europa Occidental? Pues la respuesta es una mezcla fascinante de ambición, muchísima guerra y una visión que, la verdad, era única para su época. Claro, para poder entender al emperador primero tenemos que conocer al rey y, sobre todo, el mundo del que salió. Su ascenso al poder no fue precisamente un camino de rosas, sino el resultado de un cambio de dinastía que fue absolutamente crucial. La cosa es que la antigua dinastía reinante, la de los merovingios, estaba ya muy debilitada. El poder real lo tenían otros, los llamados mayordomos de palacio. El padre de Carlomagno, Pipino, que era uno de ellos, jugó muy bien sus cartas. Con el visto bueno del Papa, depuso al último rey merovingio y se coronó a sí mismo. A su muerte, el reino se dividió entre sus dos hijos, Carlos y Carlomán. La tensión entre ellos creció hasta tal punto que parecía inevitable una guerra civil, pero entonces la repentina muerte de Carlomán en el 771 lo cambió todo y dejó a Carlomagno como el soberano absoluto. Y una vez con todo el poder en sus manos, Carlomagno desató una energía militar, arrolladora. Su reinado fue básicamente una campaña militar tras otra, expandiendo las fronteras del reino franco hasta límites que nadie podría haber imaginado. Es que la escala de su ambición era continental, no se conformaba con gobernar a los francos. Cruzó los Alpes para someter a los lombardos, se adentró en la península ibérica y aunque allí sufrió el famoso desastre de Roncesvalles, sentó las bases de lo que sería la marca hispánica. Anexionó Baviera y, no contento con eso, destruyó por completo el poder de los ávaros en el Danubio. Cada campaña era un paso más para expandir su dominio y, claro, su leyenda. Pero de todos los conflictos en los que se metió, hubo uno que marcó su reinado por su larguísima duración y su brutalidad, la conquista de Sajonio. Más de 30 años. Se dice pronto. Estamos hablando de 3 décadas de guerra casi sin interrupción contra los sajones. Y ojo, esto no era solo una conquista de tierras, no. Era una guerra de conversión religiosa, a la fuerza. Carlomagno empleó una violencia extrema, que culminó en episodios tan terribles como la masacre de Verden, donde se dice que ordenó decapitar a 4.500 prisioneros sajones simplemente por negarse a abandonar sus creencias. Pero la historia de Carlomagno no es solo sangre y acero, ni mucho menos. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda, cómo este guerrero fue también un visionario que impulsó un renacimiento cultural y administrativo que acabaría sentando las bases de la Europa medieval. Fijaos qué curioso, uno de sus legados más duraderos tuvo que ver con la escritura. Antes de él, escribir era un caos de estilos locales muy difíciles de leer y copiar, así que la introducción de la minúscula carolingia fue una auténtica revolución. Hizo que el conocimiento, sobre todo los textos clásicos latinos, se pudiera copiar y difundir como nunca antes. Vamos, que salvó del olvido una parte enorme del saber de la antigüedad. Claro, un imperio tan gigantesco no se puede gobernar solo a golpe de espada. Por eso, Carlomagno impulsó reformas clave, una moneda única para que el comercio fuera más fácil, un gran impulso a la educación para formar a buenos administradores y clérigos y sus famosos missi dominici. Estos eran una especie de inspectores reales que recorrían el imperio para asegurarse de que sus leyes se cumplían y para mantener la corrupción a raya. Y aquí viene un detalle que la verdad humaniza mucho a esta figura legendaria. A pesar de ser el gran motor del renacimiento cultural de su tiempo, el propio emperador, según nos cuenta su biógrafo Eginardo, intentó aprender a escribir ya de mayor, pero no lo consiguió. Un recordatorio de que hasta los más grandes tienen sus pequeñas limitaciones. Bien, y con todo esto llegamos a la parte final, su legado. ¿Qué quedó de todo ese esfuerzo colosal después de su muerte? ¿Fue su imperio un proyecto que perduró o más bien el sueño de un solo hombre? Pues la cruda realidad es que la unidad de su imperio apenas le sobrevivió.
Su hijo, Ludovico Pío, luchó por mantenerlo todo unido, pero las guerras civiles entre sus propios herederos acabaron llevando a lo inevitable, la fractura. Con el Tratado de Verdún, el imperio se partió en 3 reinos, que con el tiempo se convertirían en los núcleos de lo que hoy son Francia y Alemania. Y aquí está la gran paradoja de Carlomagno. Su imperio físico, el de las fronteras, fue bastante efímero, dependía demasiado de su carisma personal. Sin embargo, la idea que él forjó, esa idea de una Europa unida por una misma fe, una cultura y una administración, esa sí que tuvo una vida mucho más larga. La renovación del Imperio Romano fue menos un hecho político y más un ideal potentísimo que inspiraría a los líderes europeos durante los siguientes 1000 años. Al final, su legado es doble, es complejo. Por un lado, fue un conquistador implacable y su imperio no le sobrevivió. Pero por otro, fue un visionario que plantó la semilla de una identidad europea común. Quizás su mayor logro no fue el imperio que construyó con la espada, sino el sueño de unidad que nos dejó. Una pregunta que, a día de hoy, todavía resuena en la historia de todo el continente.